Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Hoy miércoles 20 en otro encuentro de los miércoles. Todos los miércoles tenemos un encuentro a las 2 de Venezuela, 8 horas España, donde pues traemos un espacio para coaches, mentores, líderes que aporten de una u otra manera al fortalecimiento de las competencias tanto de liderazgo como coaches como mentores. Bueno, le damos la bienvenida a María Bianco. María Bianco, aparte de ser una gran amiga de Coaches y Progress y de Conchita y mío, o de mí, siempre nos aporta mucha información y hoy nos trae una información, vamos a hablar un webinar, un taller bien interactivo sobre un tema, bueno, que está sobre el tapete, ¿verdad, Conchita? Señor, empoderándome ante los cambios, cosa que se ha convertido en una rutina, parte de nuestra vida, y se está dando casualmente como cierto cansancio, por así decirlo, en algunos momentos, y donde ante todas las situaciones que vamos viviendo, tanto en lo personal, laboral, etcétera, como hasta situaciones de duelo, si se quiere. Estábamos conversando, María y yo, anteriormente. De manera de que el empoderarse ante esto, que es una rutina en estos momentos, creo que es algo clave y que en las manos de María, pues, más que bien. Así que, María, si quieres, puedes compartir pantalla. Entiendo que tienes presentación y eres dueña y señora del espacio como tú lo quieras distribuir, en el entendido de que esto queda grabado y que después pasa por el canal de YouTube de Coaches in Progress y lo pueden ver tantas veces como ustedes deseen. María es consultor estratégico organizacional, coach ejecutivo, coach organizacional y coach de equipo. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir acá. Yo traigo una pequeñita presentación y la idea un poco era compartirles desde mi mirada, una mirada, digamos que psicocorporal, qué nos está pasando frente a lo que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿no? En Venezuela en los últimos 20 años y yo creo que y en el mundo en los últimos 2, ¿no? Entonces es muy importante entonces ver, bueno, qué nos está pasando desde el punto de vista del cuerpo y cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos y también a nuestros coaches, ¿no? Entonces, bueno, si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, pues bueno, yo les pido que la escriban en el chat y luego entonces al final yo voy a dar un espacio para responder sus inquietudes y bueno, cualquier pregunta que quieran hacer. El enfoque que le voy a dar a esta conferencia de hoy está basado un poco en la neurociencia y cómo la neurociencia se está alineando cada vez más al enfoque psicocorporal. ¿Ok? Entonces, bueno, un poquito, y como decíamos hace rato al inicio de esta webinar, cómo nosotros los coaches necesitamos profesionalizarnos y ver qué pasa debajo del iceberg de la conversación. Si yo sé que la conversación de coaching es una conversación profunda, entonces un poquito que nosotros podamos ver, bueno, qué está sucediendo debajo del iceberg, ¿no? Que quizás es un poco invisible. Entonces, bueno, un poquito quiero compartirles esta mirada de que podamos ver lo invisible que ocurre en una conversación de coaching. ¿Ok? Ok. Bien. Ok. El producto de toda esta pandemia, el mundo ha cambiado y ha cambiado desde muchos aspectos, desde cómo nos relacionamos,
en cómo interactuamos con el mundo, en cómo construimos relaciones, en cómo, inclusive, por ejemplo, muchos de nosotros hemos tenido que aprender, bueno, cómo se hace una sesión de coaching, cómo se hace una sesión de psicocorporal, si yo toda la vida, por ejemplo, en mi caso había hecho sesiones de bioenergética online. Entonces, es un momento donde los paradigmas de que veníamos teniendo o haciendo están cambiando. Y por lo tanto, las organizaciones, los líderes y la manera de hacer las cosas también han entrado un poco en obsolescencia. Tanto es así que hasta los hábitos de consumo están cambiando. Por decirles un ejemplo, se están gestando nuevos negocios que quizás se habían planificado para dentro de 3 años o 4 años y se ve como un aceleramiento, ¿no? Entonces, bueno, este cambio vino para quedarse. Indudablemente es un desafío para nosotros adaptarnos como a esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, un poquito esa es la conciencia. Es decir, que seguramente tanto nosotros como en nuestros coachees, el principal desafío está en identificar cómo cada uno de nosotros está mirando el cambio, sabiendo que una conversación de coaching no es más que que nosotros podamos acompañar al coachee o a nosotros mismos a hacer una interpretación distinta de lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa? Que en algunos momentos eso es más fácil y en otros momentos es más difícil. O, por el contrario, muchas veces puedo estar consciente y puedo, digamos, tener una mirada diferente, pero que eso no se transforma en un nuevo comportamiento, en una nueva conducta que me permita lograr los resultados, ¿no? Por lo tanto, cada vez que estamos frente a un cambio, el cambio nos confronta con la necesidad de salir de la zona de confort, entendiendo que la zona de confort es una zona en la cual yo sé cómo voy a operar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que está pasando en este instante? Que como han habido tantos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, esa zona de confort se ha perdido. Es decir, cuando yo no puedo predecir qué es lo que está pasando en mi entorno o cuando mi actuación o mi acción no puede predecir el resultado, yo entro en un proceso de estrés, ¿sí? Es decir, no tengo como la base, no tengo como el enraizamiento. Entonces, ¿y por qué? Porque la idea es que yo pueda decir, bueno, si yo hago A, voy a obtener B. Por ejemplo, que le pasó, por ejemplo, a los restaurantes o a todas las empresas, por ejemplo, de comida. Ahora vemos como si yo tenía un modelo de negocio donde yo servía comida en mi sitio, pues bueno, en la medida de que yo pueda identificar que ahora y cada vez menos van a venir personas a mi local y más bien quizás las ventas se multipliquen cuando lo llevas afuera o cuando para comida para llevar, pues bueno, es bien interesante que nosotros podamos ver, bueno, ese es un cambio, ¿sí? Y en un cambio en lo que es mi negocio, por ponerlo en una organización, ¿ok? Pero también eso nos pasa a nosotros como coaches, nos pasa como coach, es decir, nuestro rol en el acompañamiento también está cambiando. Y bueno, hoy voy a, digamos que presentarle algunas ideas basadas sobre todo en la neurociencia y todos los avances que en estos últimos años han ocurrido y que nos pueden ayudar a tener una mirada mucho más profunda y que podamos acompañar a nuestros coaches a hacer sesiones de coaching mucho más transformadoras. Ese es el gran desafío. Les presento esta estadística que me parece bien interesante. Es una estadística que presentó una universidad donde dicen que el 92% de las personas no logran su objetivo.
Es decir, esto es una estadística antes de la pandemia, ¿no? Este es un estudio del 2016. Es decir, María, que ya, disculpa, dime, María, no estamos viendo la pantalla la presentación. No. no puede ser en serio. Ujú. Ah, Yo ya sí la va. estoy viendo. Oye, sí, yo sí lo estoy viendo, sí. Ah, yo por aquí no. Ok, disculpa. Ok. Ah, vale, ¿Qué vale, vale. será? Entonces nada. Está bien, está bien. Ok. Entonces, la universidad, entonces, de una universidad en Pensilvania, en el año 2016 presenta esta estadística. Es decir, el 92% de las personas no logran su objetivo. El 25% lo abandonan en la primera semana después de haber fijado su objetivo, ¿ok? Y el 55% de las personas se olvidan de que después de un mes del objetivo que se habían fijado. ¿Okay? Entonces, ¿qué creen ustedes que está pasando o que pasaba frente a esta situación? No sé si alguien quiere comentar algo. O sea, ¿qué creen ustedes que explica que solo el 8% logre su objetivo? No sé si alguien de los que está aquí quiere compartir y mostrarnos su mirada, ¿no? La pueden escribir en el chat si le da eso. Ok. Josefina levantó la mano, María. Adelante. Ah, gracias, gracias. Adelante, Josefina. Si quieres, abre el Sí, micrófono. Ajá, gracias. ya, Bienvenida. ya. Gracias, gracias. Sí, me parece interesante. Me estoy sorprendida con los porcentajes, que es bastante bajo, ¿no? Con respecto al logro de los resultados. Tal vez pienso que lo primero que se me viene a la mente que muchas veces los objetivos son muy irrealistas, con mucha falta de foco. Y posiblemente uno pierda como el entusiasmo inicial cuando la meta es demasiado irrealista, vamos a ponerlo de esa manera, y no se contabiliza bien con qué recursos cuento para lograrlo. Muy bien, exacto, exacto. Eso es una de las razones. Muy bien, muy bien. La verdad que hay varias razones, ¿no? Josefina acaba de decir una de ellas. Otra de las razones por las cuales no nos fijamos, o no solamente que no alcanzamos nuestro objetivo, tiene que ver también un poco con esos factores emocionales. Es decir, ir por aquello que quiero está fuera de la zona de confort, porque si estuviera dentro de la zona de confort ya lo tuviera, ¿sí? Obvio, ¿no? Entonces, cuando yo fijo un objetivo, ese objetivo está fuera del área de control, entonces, o fuera de la zona. Entonces, dar ese salto en muchas oportunidades da mucho miedo y genera digamos que se activan una serie de patrones que lo vamos a llamar patrones de sobrevivencia, que se los voy a explicar un poco a continuación, ¿ok? Entonces, independientemente del proceso, que también es una variante, es decir, que el objetivo sea factible, que sea medible, que sea alcanzable, ¿ok? Que eso también es válido. Yo me voy a enfocar en cuál es el elemento más hacia adentro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa de mi piel hacia adentro frente a los resultados, ¿no? Y lo que pasa, y lo que nos pasa en el cuerpo es que hay un movimiento, ¿ok? Hay un corte en el cuerpo a nivel de la cintura, y por lo tanto ahí la energía, por decirlo, sube, es decir, tengo muchísimos pensamientos y toda la energía está hacia arriba, ¿sí? Es decir, y como también se produce otro fenómeno muy importante
y traté de ponerlo allí, ¿no? Con una rayita, que es que los pies no tienen piso, es decir, no estoy arraigada, no me siento segura. Entonces, en ese patrón de que yo no tengo seguridad, ¿ok? Es decir, yo en este nuevo entorno no me siento segura, no me siento protegida, ¿ok? Eso hace entonces que el cuerpo entre en un patrón que vamos a llamar de sobrevivencia, ¿ok? También en neurociencia se llama patrón de sobrevivencia. Por lo tanto, en este patrón de sobrevivencia, ya te voy a dar la mano, Josefina, ya te voy a dar voy a explicar esto y ahora te doy la palabra. Entonces, en este patrón de sobrevivencia, yo tengo unas emociones que no pueden ser sostenidas porque no estoy arraigada. Por eso hablamos de que cuando hay las emociones, para que yo pueda, digamos que tolerarlas o tolerarlas en el sentido de que yo pueda decir, bueno, mira, me siento así y que eso no me asuste y que la emoción no me controle, entonces yo puedo no las puedo sostener, y como no las puedo sostener porque el cuerpo no estoy arraigada, entonces es lo que ocurre, que las emociones quedan atrapadas, ¿ok? En el pecho y en la boca, como lo que llamamos la boca del estómago, ¿ok? Por lo tanto, las dos emociones que más se pueden ver son las emociones de la tristeza, ¿ok? Que están como en el centro del pecho, y también la emoción del miedo, ¿okay? Entonces, las emociones quedan como atrapadas, como que si estuvieran en ese tronco, como que si fuera un tubo, ¿ok? Y por supuesto, mucha actividad mental. ¿Y qué hace el cuerpo? El cuerpo entonces se va a como polos, ¿no? Por un lado, depresión. ¿Por qué? Porque, bueno, necesita ese sistema de sobrevivencia, que ahora lo voy a explicar desde el punto de vista del cerebro. Estamos acá, ¿ok? Estamos en ese cerebro reptiliano. Y por lo tanto, dentro de ese sistema reptiliano hay una gran activación, ¿ok? Una gran segregación de adrenalina y de todos estos sistemas de alarma que me impiden serenar. O sea, cuando mi cuerpo no tiene seguridad, no puedo, el sistema de alarma no cesa. ¿Ok? Entonces, como el sistema de alarma no cesa y y eso viene, digamos que por supuesto, heredado evolutivamente, pues, o sea, así como cuando está el león o está el tigre que me va a comer, bueno, yo sigo pensando que el tigre está allá afuera, y por lo tanto, eso lleva al cuerpo a colapso, bien sea por la vía de la depresión o de la tristeza sostenida, también puede ser desde los ataques de pánico, pero todo es el mismo patrón, ¿sí? Solo que en algunos momentos, si la activación es mucha, puede ser ataques de pánico, o si hay colapso de la energía, entonces puede ser depresión, ¿ok? Entonces puede ser que en algunos momentos yo esté triste, en algunos momentos puede ser que sienta que estoy muy enojada, y no sé por qué, ¿ok? Entonces es bien importante que nosotros podamos identificar frente a un quiebre de un coachí si el patrón en el cual él está viendo el cambio o está viendo la situación está en un patrón de sobrevivencia. Es interesante, por ejemplo, ahora, donde dada esta gran pandemia, se ha muerto quizás para muchas personas algún familiar o alguna figura significativa para su vida, entonces eso hace que se dispare nuevamente este patrón de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque me vuelvo a sentir desarraigada. Cuando una figura significativa para mí fallece, y fallece de una manera tan inesperada, sobre todo,
también puede ser de una manera esperada, pero sobre todo cuando es inesperado, eso hace que nosotros sintamos la sensación de abandono y por lo tanto ese patrón de abandono se vuelve a manifestar. La experiencia es similar a la de cuando vinimos al mundo y nacemos, ¿sí? O sea, es decir, cuando nosotros nacemos, ese momento de lanzar al mundo, a un mundo desconocido, pues bueno, eso es. ¿Y qué hace un niño al principio cuando no sabe hablar, cuando no sabe cómo? Bueno, lo hace a través de las emociones, es decir, yo lloro cuando tengo hambre o grito, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está, digamos que pasando. ¿Qué pasa? Y por eso yo después voy a dar algunas herramientas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros en una conversación de coaching estamos frente a un coaching que plantea un quiebre y que ese quiebre está en donde su emocionalidad está en factor, en este patrón de sobrevivencia, que él no puede pensar, porque pensar está en el lóbulo frontal y prefrontal, ¿sí? Entonces, no hay conciencias. ¿Y cuál es nuestro rol? Nuestro rol es habilitar para que él pueda salir de ese patrón, ¿ok? Y por lo tanto, pues bueno, darle espacio a las emociones, darle espacios a ese cerebro reptiliano, ¿sí? Poder decirle al cuerpo y a su mente que no hay ningún tigre afuera, ¿sí? Que quizás puede ser difícil, pero que no está en peligro, ¿sí? Su existencia no está en peligro. Y eso es algo que nosotros necesitamos desarrollar habilidades, porque que tú puedas confiar en mí, de que yo como coach te pueda sostener, no es algo que se logra con palabras, sino es algo que nosotros necesitamos, digamos que hacer sentir al otro, ¿sí? O sea, yo necesito crear un espacio, o sea, para que la persona salga de ese patrón de sobrevivencia, necesito crear un espacio en esa conversación para que él se pueda sentir sostenido, ¿okay? Y una vez que la emoción o el cuerpo vuelve a ese arraigo o puedo sentirme segura, es que yo puedo activar entonces el sistema neocorte, que es el sistema a partir del cual yo puedo tomar decisiones. Es decir, yo puedo decir esto sí, esto no, cuáles son las posibles acciones, que me permite hacer una cosa, que me permite hacer otra. ¿Okay? Entonces, para eso tenemos recursos que pueden ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, ahí dependiendo de cómo esté activado ese patrón de sobrevivencia, yo podré tener intervenciones de arriba abajo o de abajo arriba. Sin embargo, siempre lo que voy a buscar es esa integración entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Okay? Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Y voy a poner este modelo para luego explicar un poco cuál es nuestro rol, ¿no? Y en ese sentido, es cuando nosotros estamos en el patrón de sobrevivencia, ¿ok? Está activado la parte de abajo. Es decir, si yo estoy en el patrón de sobrevivencia, para mí es muy difícil la autorregulación, ¿sí? Es decir, estoy ansiosa, no sé qué me está pasando y de repente tengo cambios de humor y de repente estoy triste y de repente estoy deprimida. Entonces, claro, el cuerpo se va agotando porque a pesar de que yo estoy cansada, ¿okay? Hay un pensamiento de que, bueno, sigue adelante, ¿sí? Entonces, esa exigencia de la mente sobre el cuerpo y de poder y de no tener como esa alineación, ¿ok? Es lo que llamamos la autorregulación. Luego tenemos otra base, ¿ok? Que tiene que ver con lo emocional. Y ahí en lo emocional, pues bueno, nuestra capacidad para
digamos que regularnos, nuestra capacidad para expresar las emociones por lo que realmente está sucediendo aquí y en el ahora. ¿Okay? Por lo tanto, desde ahí, si yo estoy autorregulada, si yo estoy consciente de lo que me pasa, ¿okay? Puedo sostenerlo, entonces mi vínculo y mi relación con el otro, con las personas que me rodean, pues bueno, van a ser mucho más productivas, ¿sí? Y desde allí, entonces, pues por supuesto, yo voy a poder tener voy a tener una mejor capacidad para tomar decisiones, para analizar la situación. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿O cuál es nuestra ruta como coach? Bueno, llevar a nuestro coach desde la pirámide A, ¿ok? A la pirámide B. Es decir, que él pueda salir de ese estado de sobrevivencia, que pueda autorregularse, ¿okay? que pueda comenzar a ver el mundo y a esa interacción, porque al final las relaciones con el entorno no es más que producto o está altamente vinculada con el entorno, con el medio interno. Es bien interesante porque cuando nosotros tenemos muy activado el sistema de sobrevivencia en la pirámide de la izquierda, nuestro foco o nuestra mirada está afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy viendo en todos lados una amenaza y esa amenaza generalmente está en el entorno. Y en una sesión de coaching, para que este sistema de sobrevivencia, un poco en términos de neurociencia, pueda activarse el parasimpático y esa persona pueda autorregularse, ¿ok? Entonces necesitaremos que se activen otros sistemas, ¿ok? Es decir, que esa persona pueda sentirse segura, que esa persona pueda sentirse contenida, que esa persona, y desde allí entonces ir hacia adentro, porque la seguridad y la tranquilidad está en la intersección, es decir, que nosotros con nuestras preguntas, con nuestro acompañamiento, podamos hacer que la persona deje por un rato de mirar afuera. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando uno tiene mucho miedo o los sistemas de alarma están muy activados, entonces vemos más de la cuenta, ¿no? O sea, inclusive nuestros ojos se abren, tenemos más capacidad de audición, nuestros músculos se tensan porque, bueno, hay que correr, hay que ir a la lucha. ¿Okay? Entonces, inclusive muchos estudios de neurociencia están explicando cómo, por ejemplo, enfermedades como la fibromialgia, que no es más que una expresión crónica de la supervivencia. Es decir, detrás de la sobrevivencia hay un patrón de abandono, de no poder sentirse seguro, de que mis necesidades no están pudiendo ser cubiertas. Entonces, cuando yo estoy en un patrón de sobrevivencia, eso es muy doloroso, o sea, sentir ese abandono, sentir de que yo no puedo tener lo que necesito, ¿ok? Es muy doloroso. Entonces, ¿qué hacen las personas para no sentir ese dolor? Por ejemplo, una de las vías es ir hacia afuera, es decir, comienzo a ayudar a todo el mundo, comienzo a buscarme a los demás un poco para olvidarme de ese dolor. Pero esa tensión sostenida en el músculo, ¿ok? Es lo que produce enfermedades, por ejemplo, todas estas enfermedades autoinmunes, las enfermedades, por ejemplo, como la fibromialgia. Cada vez que nosotros vemos una persona que tiene fibromialgia, hay que ir a ver su historia, ¿sí? Entonces, bueno, sin querer a poner una cosa con otra, lo que quiero que ustedes estén atentos en ustedes mismos y en las personas que acompañan, es cómo vamos a recorrer a través de nuestro proceso de coaching y poder llevar a esa persona a la cognición. Es decir, el estado ideal, por supuesto, es la pirámide de la derecha, es decir, donde yo tengo un poquito de sobrevivencia, pero yo tengo capacidad para pensar, yo tengo capacidad para analizar qué está pasando,
para traer a mi cuerpo al presente y decir, bueno, eso no está pasando o esto sí me está pasando, ¿sí? Y si esto me está pasando, yo poder sostenerme y decir, pues bueno, sí estoy triste o estoy de esta manera y poder entonces construir relaciones donde esto es mío y te puedo acompañar. Entonces, por ejemplo, si nosotros como coaches estamos también en el estado de sobrevivencia, pues bueno, ¿qué procesos de coaching o hacia dónde vamos a llevar a nuestros coaches? ¿Sí? Entonces, siempre el trabajo comienza por nosotros. Es decir, bueno, ¿qué me está pasando frente a esta situación? Cuáles son los cambios que sobre todo me asustan? Y cómo ese cambio está activando o no mi patrón de sobrevivencia. ¿Sí? Es interesante porque, bueno, no por razones de tiempo no lo vamos a hacer, pero es interesante decir, bueno, de estos patrones, de todos estos cambios, ¿cuál es el que más me asusta? Y qué cosas se activan dentro de mí, que sería una mirada hacia adentro, qué sensaciones se están activando para yo entonces tener la respuesta que tengo. ¿Sí? Entonces, la idea no es emitir ningún juicio, todo es positivo en nuestro cuerpo. Y lo importante aquí es poder traer el cuerpo al presente, porque nuestro cerebro está configurado para la sobrevivencia, ¿sí? O sea, cada vez que haya una crisis, cada vez que haya un cambio, cada vez que haya una situación que para nosotros sea muy complicada o que implique salir de esa zona de confort, se va a activar automáticamente el patrón de sobrevivencia. O sea, no es una cuestión lo que nosotros necesitamos identificar es cuando eso se activa dentro de nosotros y poder entonces hacer lo que necesitamos hacer para traer a nuestro cuerpo y a nuestra mente al aquí y a la ahora y mostrar otra vez ese patrón de seguridad. Pero aquí hay un tema interesante, que es que dependiendo de cómo haya sido nuestra historia, ese patrón de seguridad puede estar presente o no. Entonces, claro, si yo no tengo ese patrón de seguridad, pues bueno, va a ser mucho más difícil para mí la autorregulación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se produce esa autorregulación? Y lo primero es esa conexión con el cuerpo, ese volver a ir al cuerpo y en esa mirada, bueno, de qué me está pasando. Y es interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros podemos invitar a la persona y decir, bueno, ¿cuál es la temperatura de tus manos? ¿Cuáles son las temperaturas de tus pies? ¿Cómo sientes tus pies? ¿Por qué? Porque eso nos da una idea de cómo esa persona está o qué está pasando en su mente a través de la lectura de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, una vez que yo logre de nuevo nuestra conexión corporal y la conexión corporal me va a llevar a una integración entre la mente y el cuerpo, es que yo puedo corregular. ¿Ok? Después, es decir, bueno, yo puedo decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Y de la corregulación es que voy a la autorregulación. Entonces, y para esto, entonces yo voy a pararme aquí para invitarlos a que nuestro primer rol, ¿ok? Como coach, es poder ayudar a nuestro coachee a través de nuestras preguntas, a través de la mirada a que le podemos entregar, que esa persona pueda volver a su conexión corporal. O sea, que por un momento deje de mirar afuera para mirar adentro y desde esa conexión emocional lograr primero la corregulación y luego la autorregulación. ¿Okay? Pero también hay otras cosas que son importantes. Y otro elemento importante tiene que ver con cuál es esa conexión, porque la conexión con el otro también tiene que ver con la conexión contigo. Es decir, en esa burbuja que creamos, en la creación del contexto, yo tengo que estar muy claro de que mi vínculo con esa persona tiene que ser un vínculo de seguridad y de confianza. Durante esa conversación,
yo voy a hacer que ese coachee pueda sentirse sostenido, ¿sí? Y si el cuerpo se siente sostenido, entonces el sistema parasimpático se va a activar y el sistema de sobrevivencia que está en el simpático, entonces va a poder un poco ceder en el estado de alarma, ¿sí? Entonces es muy importante ese sistema o establecer dentro de nosotros esa seguridad. ¿Okay? Entonces el vínculo y la creación de ese contexto van a ser lo más importante para que esa persona entonces, una vez que cese, pues bueno, pueda hacer el camino que hemos recorrido a través de lo que les mostré del cerebro, ¿okay? Y pueda, por supuesto, activarse su sistema, su corteza, su sistema prefrontal, la frontal, porque allí está la capacidad para tomar decisiones, para poder intervenir. Otra cosa es muy importante, es que si esa persona su sistema simpático está muy activado, entonces nosotros a través de nuestra voz, de nuestra tranquilidad o de nuestra emocionalidad, podemos ayudar a la corregulación. ¿Okay? Inclusive eso es lo que hace una mamá cuando su hijo, por ejemplo, en los primeros meses de gestación, por supuesto, él no tiene una corregulación. Es decir, por ejemplo, un bebé que nace y tiene hambre comienza a llorar y simplemente comienza a llorar porque quiere el biberón. Ahora, si tú como mamá le comienzas a decir, por ejemplo, oye, sí, tienes hambre, es verdad, te voy a... Los asistentes virtuales no comen, pero si tienes hambre, puedo ayudarte a buscar algún sitio para comer. Okay. Entonces, okay. A ver. Perdón. Entonces, yo puedo comenzar a modelar tu sistema de corregulación, ¿ok? Es decir, bueno, es verdad, tienes hambre y por eso estás llorando, pero bueno, aquí tienes tu biberón, ¿sí? Entonces, metafóricamente, esto es lo que hacemos con el coaching, es decir, yo comienzo a validar el sistema, es decir, y poder hacer lo que, o modelar en cierta manera, ayudarlo a sostener esa emocionalidad, ¿sí? Y que no se asuste porque el tema está en que cuando estamos en el estado de sobrevivencia, también se activan emociones, por ejemplo, como la culpa, o sea, ¿cómo yo voy a estar así? Porque yo le contesté mal, porque yo no, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, o porque, ¿cómo yo voy a estar deprimida? ¿Cómo es posible? Yo no quiero estar deprimida. Entonces comienza no solamente la lucha con un entorno difícil, sino una lucha contigo mismo y con lo que sientes. Entonces, eso que pasa debajo de ese iceberg, ¿ok? Y en esos procesos de indagación necesitamos, bueno, ¿cómo es el vínculo para yo saber cómo es que yo voy a acompañar a esa persona? Entonces, es como un camino, ¿no? Es como que si yo pudiera decir, bueno, que yo voy a hacer esto, y luego que esa persona pueda autorregularse, y ustedes ven, por ejemplo, como en muchas sesiones, el cierre es así como que, bueno, me siento como liberada, o me siento liberado, o es como, esto fue como un chispazo, ¿sabes? O sea, o ya me di, ¿sí? Para que exista ese darse cuenta, ese insight, esa chispa que lleva al coachee a hacer una cosa distinta, esa chispa es una conexión entre la mente y el cuerpo, ¿okay? Pero si no está activado su prefrontal y su frontal, pues bueno, nunca se va a poder producir la chispa, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que... Hay muchas otras herramientas que pudiéramos hablar, pero bueno, quizás escogí esas como las más importantes, ¿okay? Y un poco para ir cerrando, cuando nosotros empoderarnos, y por eso llamé a esta pequeña conferencia, empoderarme, significa poder elegir, ¿sí? Empoderarme significa yo poder elegir
¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Y sobre todo tener la conciencia, tanto en la mente como en el cuerpo, de que yo soy mucho más que estas circunstancias. ¿Sí? Un poco lo que decía Víctor Frank, o sea, eso que nosotros decimos, bueno, no son las circunstancias, sino eres tú frente a las circunstancias, y ese poder que está dentro de ti, o sea, que eres mucho más que eso, pero eso también está en el interior, pero si la persona está en el neocorte, en el sistema de sobrevivencia, no está la capacidad para identificarse con su verdadera esencia, ¿sí? Yo no sé si y conectarme con ese poder de elegir es conectarme con la libertad, ¿sí? Un poco la historia de Mandela o la historia de Víctor Frank en los campos de concentración. Es decir, cuando tu mundo interior es mucho más grande que tu exterior, entonces ya tu mundo exterior pierde la fuerza de activar el sistema de sobrevivencia. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto no se voy a abrir ahorita la sesión de preguntas. No sé si hay alguno que quiera hacerme alguna pregunta. María, me surge una pregunta. En este momento, después de año y medio de pandemia, ¿no? Hemos estado en sobrevivencia. Claro, claro. Y tú ves como, por ejemplo, muchas personas, o sea, y sobre todo, bueno, quizás en Venezuela lo vivieron distinto, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros aquí contábamos los días, ¿ok? En el cual tenemos 40 días encerrados, 70 días encerrados, ¿sí? O sea, hubo como una gran, esa sensación de que afuera era muy, muy amenazante. Entonces, eso es un estado de sobrevivencia. Pero ¿qué está pasando, Doménica? Que nos quedamos pegados allí, ¿ok? Y tú ves ahorita, por ejemplo, lo voy a decir por España, que es lo que veo, pero bueno, cada uno de ustedes lo extrapola a su realidad. Por ejemplo, ahorita, y lo vi en mi sobrina, que tiene 11 años, ¿ok? O sea, fuimos un parque el domingo, y yo le decía, quítate la mascarilla, aquí no hay nadie, respira el aire puro, por favor. Y esa muchacha no podía quitarse la mascarilla, ¿sí? Entonces se la quitaba y a los 2 minutos la tenía puesta otra vez, ¿sí? O sea, imagínense, el miedo está atrapado en el cuerpo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que bueno, eso afecta nuestras relaciones, ¿sí? Eso afecta tu productividad, tu rendimiento, o sea, estamos atrapados en ese sistema ¿Y qué pasa? Que este sistema de sobrevivencia nos trae a nuestra historia, ¿sí? Entonces nos trae al presente la historia, nuestra historia. Entonces, si por desgracia en el pasado no tuvimos tampoco o tenemos una huella muy grande de abandono, entonces, no con las heridas de la infancia, esto es otro patrón, este abandono tiene que ver con la teoría polivagal, esa activación de ese vacío, ¿ok? Entonces, bueno, estamos pegados, y como eso ustedes ven, por ejemplo, cómo se habla, la escuela del Colegio de Psicólogos de aquí de Madrid, está evaluando esto como estrés postraumático. O sea, no se imagina cómo se ha disparado, ¿ok? El consumo de antidepresivos, el consumo de ansiolíticos, ¿ok? O sea, es que la industria farmacéutica está haciendo fiestas, ¿sí? No solamente con la vacuna, sino con los antidepresivos. Los psicólogos no se dan abasto, ¿okay? Las consultas pasaron de ser de 1 hora a media hora, ¿okay? Para poder, porque no hay suficientes recursos sanitarios para atender esta explosión. ¿Pero por qué? Porque seguimos pegados en el sistema, en el patrón de sobrevivencia. ¿Okay? Entonces, bueno, es importante que nosotros que sepamos, bueno, primero la mirada hacia nosotros, ¿no? Que es la primera. Y
esa sensación de poder salir de ese patrón, de poder, por ejemplo, uno de los síntomas es no puedes dormir porque el sistema parasimpático no se activa, o sea, entonces no te puedes dormir, dificultades para concentrarse, dificultades en la memoria, ¿ok? Bueno, por supuesto, tu capacidad para tomar decisiones te vuelves muy temerosa y entonces tú comienzas a decir, pero bueno, pero si yo no era así, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros, entonces claro, imagínate hacerle coaching y que yo te diga, dime qué vas a hacer, o sea, sí, tú tienes que estar claro en dónde, desde dónde está funcionando, ¿ok? Es muy lindo porque miren, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, osteópatas, están entrando todos en una ciencia que es la neurociencia y cómo todas las piezas van como encajando, ¿sí? Entonces nosotros los coaches no podemos quedarnos atrás, es decir, no vamos a entrar en esas profundidades, pero sí es importante que nosotros podamos tener una mirada mucho más profesional de lo que está sucediéndole a nuestros coachees, y que no es que él no quiera y entonces después viene frustrado porque bueno, la semana pasada quedé en que iba a hacer tal cosa, pero si está en sistema de sobrevivencia él no va a poder salir de ahí. Entonces yo tengo que estar claro en que no generar más frustración y más bien generar más huellas, ¿sí? O sea, más frustración porque no puedo salir del sistema, sino todo lo contrario, poder saber qué necesita mi coachee y poder acompañarlo para que, bueno, para que cese y ahí sí. O sea, a mí me parece muy lindo el proceso de coaching, ¿no? Porque yo o sea, yo no sé si fue así, pero yo lo veo así como que el recorrido del cerebro, ¿no? En esa primera etapa donde tú abres la conversación, donde tú generas esa burbuja, estás en el sistema reptiliano, ¿sí? O sea, y entonces a través, claro, estás en ese sistema donde tú necesitas sentir a tu coachee que está seguro, que allí está seguro, que su sistema de alarma, que sea esa hora que está contigo, su sistema de alarma es como el sistema de alarma es como un switch, ¿no? Se activa, entonces que nosotros podamos tener yo creo que ese don, no sé si ese talento de poder bajarle el switch, aunque sea por una hora y que él experimente, que si él baja el switch, entonces él puede hacer cosas distintas, pero o sea, eso no es un acto voluntario, sino es un acto, el cuerpo se tiene que sentir seguro, ¿ok? Y allí entonces que se baja. Por eso es que cuando lo logramos, nosotros tenemos sesiones donde nuestro coach dice, uy, me siento liberada, me siento como una pluma, y se produce el insight. Si no hay, no hay insight. Si no es una conversación, donde generalmente o sea, si solamente fue una conversación muy lingüística, generalmente puede producir, bueno, no quiero usar una palabra muy técnica, pero estás ahí en un loop y lo que hace es generar como más frustración, viste, no puedo salir de aquí, la sensación de que estás en un pantano y que no hay salida para ti, ¿sí? Entonces, la mente necesita comprender qué es lo que está pasando para poder salir, ¿sí? Entonces, cuando nada más que él sepa, ok, está bien, y bueno, y no lo sé salir, bueno, está bien, pero ya sé dónde estoy, así como el GPS, cuando tú le dices al GPS, yo voy a ir a aquel lugar, y la segunda pregunta es, ¿dónde estás? Entonces, si yo sé dónde estoy, entonces ya esos sistemas se relajan, ¿no? Entonces, y puedo traer entonces mi mente al presente, que es lo importante. Ay, María, quiero comentarte que me parece maravilloso esa doble mirada que le has dado a este tema, ¿no? Porque es mirar al coachee, pero también yo diría mirarte tú primero como coach. ¿Dónde estás? ¿Estás en este momento cuando te estás encontrando con el otro en modo sobrevivencia? ¿Dónde estás? Porque entonces, si tú no tienes tu propio soporte, ¿cómo puedes dar al otro el soporte que le corresponde en ese momento? Entonces, darnos ese pequeño espacio de centramiento inicial antes de iniciar esa conversación con nuestro cliente, pienso que es vital, y tú lo has dado con unas palabras más que figurativas, muy concretas, con aspectos bien científicos, verídicos, verificables. O sea,
de qué podemos dudar, si es así, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de psicología o de las conversaciones de coaching, es como que queda en el campo de lo etéreo. Sin embargo, tú aquí le estás dando un campo de concreción y aterrizaje. Y me encanta, y el tener esa doble mirada me parece fabuloso. Gracias, claro, porque es que inclusive, por ejemplo, pues necesitamos, cuando tú le preguntas al cuchillo, okay, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Necesitamos saber si esa emoción está bloqueada, ¿sí? Porque si la emoción está bloqueada no puedo pasar, no puedo seguir en la conversación, ¿sí? Entonces, hay maneras como de desbloquear también esa energía. Entonces, sobre todo las emociones muy primarias, ¿no? De los sistemas primarios, miedo, rabia, tristeza, ¿sí? Entonces, es muy lindo, es verdad que tú lo has dicho. Yo creo que el trabajo está con nosotros mismos, en poder mirarnos sin juicios, con liviandad, ¿sí? Yo creo que en algún momento todos hemos estado en esa situación, ¿sí? Porque somos seres humanos y desde nuestra humanidad es que podemos acompañar. Entonces, es bien importante. Y además que me parece bonito porque cuando tú eres modelo, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, yo sé cómo es estar ahí, pero también sé cómo no es. Entonces puedo reconocer el camino andado. Entonces, nadie puede enseñarme cómo ir a Córdoba si nunca he ido a Córdoba, ¿sí? O sea, está difícil la cosa, ¿no? En cambio, cuando alguien dice, ah, sí, yo sé, y vas a pasar aquí, vas a cruzar aquí, te vas a conseguir esto. Entonces, eso también da seguridad, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Y sabes que cuando comentabas eso de las situaciones de exponernos en un momento dado, a ver, hemos estado durante mucho tiempo en confinamiento, etcétera, etcétera. Cuando tú lo estabas mencionando, yo recuerdo que el año pasado, cuando bueno, estuvimos mucho tiempo aquí en Caracas, en esa situación, y de pronto yo recuerdo que salí un día y comencé a sentir físicamente algo que yo dije, uy, hay un semáforo rojo que se está prendiendo. Y entendí en carne propia lo que era un ataque de pánico. Entonces, cuando lo llevé a la conciencia, y tú lo mostrabas tan estupendamente, porque yo dije, ¿cómo controlo esto que parece incontrolable? Entonces me coloqué en un lado en la calle y comencé a entrar en la parte racional, no está pasando nada, no sé qué, toda una serie de conversaciones internas para, ¿por qué? Porque se convierte en algo desbordante, como que no puedes controlar. Era como que la calle estaba vacía, mas sin embargo yo la sentía como que un gran monstruo estaba cayendo encima de mí. Entonces, qué interesante la forma en que tú lo has llevado, donde podemos analizar eso que sentimos de una forma concreta, científica, y llevarla a un espacio diferente para confortar a otro. Y en algunos momentos hasta para confrontarnos nosotros mismos y para, bueno, apoyarnos en ciertas situaciones. Me pareció espectacular, María. Realmente te felicito, me parece maravilloso y bueno, yo no sé si los presentes coinciden, pero creo que aquí en María le tenemos que invitar para una versión 2. Después les explico un poquito, sí. Claro, a ver, que la idea es, porque si uno utiliza muchos términos de la neurociencia, pero por ejemplo la teoría polivagal es súper importante para, o sea, a ver, yo creo la profesionalización de nosotros los coaches, ¿sí? Tanto es así que yo no sé si tú te has dado cuenta, América, que ahora tú pides una cita con un psicólogo y el psicólogo ahora dice coach, ¿ok? Entonces, muchos en la Universidad Complutense de Madrid tienen un diplomado de coaching para psicólogos. O sea, de verdad, nosotros le hemos roncado en la cueva a los psicólogos, ¿sí? Y sin querer desplazarlos, sino ¿por qué? Porque tenemos, no porque ellos tienen otro campo, ¿sí? Pero simplemente porque nosotros damos un espacio para que la gente se sienta escuchada.
Yo creo que si hay alguna virtud que nosotros podemos, o la magia del coaching, es que la gente se sienta escuchada sin ser juzgada, sin que me digan lo que tengo que hacer, sin que me den una receta, ¿sí? Entonces, yo creo que para mí esa es la magia del coach, ¿sí? O sea, que dar un espacio para que el otro se sienta validado, para que el otro se sienta escuchado, porque bueno, de eso es que nosotros sabemos, de escuchar y de conversación, ¿sí? Pero entonces, qué bonito que nosotros podamos también elevarnos, o sea, elevar nuestro, ¿por qué? Porque podemos equivocarnos en nuestras interpretaciones, porque podemos querer avanzar en el proceso de coaching cuando eso está atascado. O sea, a mí lo bonito que me parece es decir, ¿qué está pasando en esta conversación de coaching? ¿En dónde está atascado mi coachee? Porque si yo lo puedo ver, yo puedo hacer intervenciones, pero si yo no lo puedo ver, entonces, bueno, simplemente estoy aplicando una metodología y bueno, siempre se va a hacer positivo, obviamente, pero quizás no se logren los cambios que todos estamos esperando. A ver, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentarios. Bueno, yo particularmente con respecto a lo que estabas comentando, María, y Conchita también, yo estoy muy de acuerdo de que en efecto nosotros para poder acompañar al otro tenemos que empezar a acompañarnos nosotros, ¿no? Porque tenemos que ver en qué lugar estamos y justamente cómo nos estamos sintiendo nosotros para ese recurso. Porque fíjate porque ¿qué pasa si nosotros estamos inmersos, ¿no? Dentro de ese sistema de seguridad, de ese sistema de inseguridad que estamos viviendo quizás por esa misma transición, ¿no? O sea, colocándolo justamente allí que de repente no siento ese piso. Y cuando venga, y esa energía, como tú lo nombraste en inicio, esa energía que está como de la cintura hacia arriba, justamente de ese pensar, de que es lo que estoy viendo afuera que no estoy viendo adentro, ¿no? Justamente de qué manera se puede acompañar a esa persona. Entonces, como primero justamente internalizar, mostrarte a ti mismo y ver qué es lo que está pasando, como lo dijiste al principio, qué es lo que está pasando piel adentro a ti, para que puedas mostrarlo afuera, porque es complicado cuando no lo vemos, cuando no lo estamos viendo en nosotros, porque cuando lo trae el coaching, entonces es que, o sea, le damos las bases, le damos herramientas, pero de repente no va a tener ese wow, porque le vamos a hablar desde la superficialidad, ¿no? Claro. Es lo que visualizo, ¿no? En este momento. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, usando como un paralelismo, ¿no? Cuando la madre le dice a su hijo, no te preocupes, por ejemplo, o cuando su hijo está haciendo una pataleta, ¿cuál es la respuesta de la madre? Una madre que está en sobrevivencia grita más duro y comienza a agredirlo. Es que estás en sobrevivencia. Entonces, no estás haciendo tu función, ¿ok?, de corregulador. Porque o sea, cuando el otro no se puede corregular, tú necesitas acompañarlo en esa corregulación, ¿sí? Entonces, un niño, por ejemplo, que está haciendo una pataleta, y está haciendo una pataleta porque no cognitivamente su cerebro es muy chiquito, no puede corregular, esa función todavía no está activada, ¿ok? Entonces, pero si una madre está en un estado de sobrevivencia, entonces, bueno, le grita, le pega, lo arrastra, lo empuja, lo maltrata, ¿sí? Entonces, de verdad que esto es como fascinante, ¿no? Porque nosotros podemos ver, bueno, qué cosas hemos hecho mal, porque cuando yo digo, quizás si yo hubiese sabido esto antes, quizás hubiese hecho la cosa diferente, pero bueno, de eso se trata, de que podamos ir aprendiendo y podamos decir, bueno, esta persona en este momento de su vida no está o necesita tal cosa, o sea, ¿en dónde se traba el proceso? ¿Sí? O sea, por ejemplo, esa mirada de coach cuando los resultados para nosotros también no fueron wow, ¿sí? O sea, esta sesión de coaching no me gustó, o sea, los resultados no fue mi wow. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? O sea, esa mirada de no solamente mirar el proceso, que también es muy valioso, ¿sí? Sino mirar también esa parte de abajo del iceberg, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando? ¿Qué le impidió? ¿Y qué me pasó a mí? Frente que
que quizás no lo pude acompañar. Como dices tú, Conchita, si estamos en esta, y Doménica, si estamos en estado de sobrevivencia, ¿cómo lo voy a sacar de ahí? Si yo también estoy ahí. Si los dos estamos en el pantano, está difícil, ¿no? Entonces, es importante esa conciencia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que ya por en aras del tiempo tenemos que ir cerrando. Vale. Esto, y bueno, agradecerte, María, infinitamente esta webinar estupendo, realmente muy enriquecedor, de grandes aprendizajes y grandes reflexiones. Así es. Sigue, sabes que eres invitada cuando estés, me encanta escucharte y siempre nos dejas muchos aprendizajes. Te voy a comprometer a una segunda parte de este webinar. Me dejaste pensando en muchas cosas, ¿no? Tienes que hablar de esa teoría que me parece que puede ser fantástica. Sí, pues sí, eso es parte de nuestro trabajo, seguimos profesionalizando y durante esta pandemia también todos nos hemos transformado, todos desde nuestro rol, desde los diferentes contextos, no somos los mismos, somos personas con otro esquema mental, con otras creencias. Nada, esto nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado la vida a todos, así que esto es un rol importante para nosotros, ¿no? Siempre en Coaching in Progress buscamos la forma de siempre apoyar y acompañar el desarrollo. Nada, recuerden que lo vamos a ver esto en YouTube las veces que ustedes quieran, gracias a las personas que se pudieron conectar, acompañarnos, que siempre están allí. Y bueno, nada, Conchi, la próxima semana habrá otro encuentro de los miércoles. Sí, sorpresa como siempre y con el deseo de realmente profundizar en el desarrollo, no solamente de los coaches, sino de todos como seres humanos, para mirar las cosas de forma diferente, porque lo que señaló María en esa coletita en este momento, cuando dice, si hubiera sabido esto antes, en el momento, ¿no? De pronto otras cosas hubieran ocurrido. Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir, y afortunadamente tenemos estos espacios para seguir creciendo, desarrollando. Por aquí te están diciendo por el chat, me encantó, muy nutrida, muchas gracias, fabuloso. Bueno, gracias. Cordialmente invitada, María. Y gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados, como señaló Doménica, y los esperamos el próximo miércoles. Todos los miércoles estaremos aquí. Y nuestros mentis los esperamos el sábado para continuar con nuestro programa de mentoría. Feliz noche para todos desde Feliz España. Noche. Feliz tarde en Venezuela. Gracias, buenas noches.